Vamos hoy a comenzar leyendo un texto en la palabra de Dios. Me gustaría que abramos nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel. Vamos a buscar el capítulo 2, el versículo 1 del profeta Ezequiel. Está en la pantalla, pero busquen nomás en sus Biblias porque vamos a estar viendo algunos textos en Ezequiel, capítulos del 1 al 3 vamos a estar hablando. Pero vamos a leer Ezequiel capítulo 2, el versículo 1. Dice la palabra de Dios: esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. El mensaje en esta mañana se llama ponte en pie. ¿Cuál es la diferencia entre permanecer sentado o estar en pie, estar de pie? Cuando estamos sentados, estamos cómodos, ¿no es cierto? Cómodos, relajados, podemos descansar, ¿no es cierto? Al menos si vamos a escuchar una predicación, vamos mejor estar sentados, ¿no es cierto? Pero cuando estamos en pie, nos ponemos de pie, es porque estamos listos para hacer algo, ¿no es cierto? Como preparados, dispuestos para hacer algo. No es tan cómodo, pero estamos más dispuestos para hacer algo, ¿no es cierto? A veces usamos esa expresión, levántate, cuando queremos que alguien se aliste para alguna misión. Ezequiel tuvo una visión de Dios, una visión de la gloria de Dios. Pudo tener un encuentro con la gloria de Dios. Todo eso relata el capítulo 1 de Ezequiel. Ustedes lo pueden leer en su casa, es muy interesante. Al final del capítulo 1, a lo que comienza el capítulo 2, es donde Dios empieza a hablar con Ezequiel y empieza a darle una misión, a darle las instrucciones de lo que Dios quería acerca de Ezequiel. Eso es todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3, las instrucciones que Dios le da a Ezequiel de cómo quería que él cumpla su misión. Y empieza diciéndole esto: hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Y de las instrucciones que Dios le da a Ezequiel, vamos a desprender unos 4 principios importantes acerca de la misión que Dios le da a Ezequiel. Y lo primero que vamos a ver es precisamente esto, que tenemos una difícil misión. Tenemos una misión y es una misión que no es fácil, es una misión difícil. Y esto vamos a leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, los versículos del 3 hasta el 5. Ezequiel 2 desde el 3 hasta el 5. Dice, me dijo, está Dios hablando con Ezequiel, ¿no? Dice, y Ezequiel dice, me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Esa es la misión que Dios le da a Ezequiel. Ezequiel fue un profeta que fue llamado por Dios en tiempos del exilio en Babilonia. Si nosotros conocemos un poquito la historia del pueblo de Israel, sabemos que en algún momento en el siglo VI antes de Cristo, el pueblo de Israel fue conquistado por el imperio de Babilonia y fueron llevados cautivos. Muchos de los judíos fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Antes de esto, Dios ya había enviado profetas al pueblo de Israel a advertirles, a pedirles que se arrepientan, que cambien su conducta pecaminosa, porque Dios les iba a quitar su protección de sus enemigos y ellos iban a caer bajo el poder de sus enemigos, iban a llevar
a ser exiliados. Dios ya había enviado profetas para advertirles. Dios en su misericordia siempre quería advertirles. Pero lastimosamente no fue así. El pueblo de Israel no se arrepintió, continuó con su mala conducta. Llegó un momento en que, como digo, vino el rey Nabucodonosor de Babilonia, conquistó al pueblo de Israel y los llevaron exiliados hasta Babilonia. Es más o menos en este tiempo, mejor dicho, es en este tiempo cuando vive el profeta Ezequiel y cuando el profeta Ezequiel recibe este llamado de parte de Dios. El pueblo ya había experimentado las consecuencias de perder la protección de Dios. ¿Pero creen ustedes que eso sirvió para que el pueblo se arrepintiera? No. El pueblo continuaba con sus actitudes pecaminosas. Continuaba siendo un pueblo desobediente y rebelde. Pero lo increíble es que Dios continuaba también teniendo misericordia del pueblo. Y levanta a un profeta, levanta a Ezequiel para que les lleve la palabra de Dios, para que les predique. Dios no quería que las consecuencias sean peores. Dios más bien quería llevarles un mensaje de arrepentimiento, un mensaje diciéndoles que Dios podía, aun a pesar de las circunstancias que ellos estaban viviendo, Dios podía rescatarles, podía liberarles. Esa fue la misión que Dios le dio a Ezequiel. El profeta era un símbolo de que Dios seguía teniendo misericordia. Pero Dios le advierte a Ezequiel, lo que hemos leído en estos versículos, le advierte que ellos son una nación rebelde. Una nación, dice, son obstinados, son tercos. Y es a esas personas con esas características que Dios le pide que vaya a llevar su palabra al profeta Ezequiel. Entonces la misión de Ezequiel no era una misión fácil, era una misión complicada. Como digo, era una gente con un corazón muy duro. En realidad era tan complicada la misión de Ezequiel que dice la tradición judía que el profeta Ezequiel murió en Babilonia a manos de los mismos judíos a quienes tenía que predicarles. Es decir, no era una misión fácil, era una misión difícil. Pero Dios sabía que ellos necesitaban escuchar su palabra, necesitaban escuchar un mensaje de parte de Dios. Dios en su misericordia, como decía, les estaba dando una nueva oportunidad de salvación, una nueva oportunidad de liberación. Y aunque muchos rechazaron la misión de Ezequiel, tal vez hubo muchos también que escucharon la palabra de Dios. Por eso Dios le dice ahí a Ezequiel, tal vez te escuchen, tal vez no. Es decir, la misión de Ezequiel, la responsabilidad de Ezequiel era de llevar la palabra de Dios, pero los resultados ya no dependían de Ezequiel. Los resultados ya dependían solamente de Dios. Ahora entonces pensemos en nuestro tiempo. También hay mucha necesidad de Jesús en el mundo en el que nosotros vivimos. También estamos en un pueblo con esas características. También estamos con una nación rebelde, un pueblo que se subleva muchas veces en contra de Dios, un pueblo obstinado. También hay personas tercas con un corazón duro. Si miramos cómo está nuestro mundo, sabemos que el pecado está en todas partes, a la vuelta de la esquina. La violencia, la delincuencia, las ideologías en este tiempo que han surgido a veces en contra de la vida, por ejemplo, ideologías en contra del diseño original de Dios en la familia, por ejemplo. Estamos en un mundo, en un contexto también muy difícil. Pero Dios sigue teniendo misericordia de todos los seres humanos. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso Dios, así como a Ezequiel lo levantó en ese tiempo para llevar un mensaje en una situación muy difícil, asimismo nos ha delegado a nosotros una misión.
Nos ha legado a nosotros también esa misión de llevar a las personas precisamente eso, el amor, la misericordia de Dios, el mensaje de que tenemos un Dios que nos ama tanto, que fue capaz de entregarse en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados, y de esa manera nos ofrece una nueva oportunidad, nos ofrece la salvación, nos ofrece la liberación del pecado, nos ofrece una nueva vida, nos ofrece esperanza. Ese es el mensaje que Dios nos ha delegado a nosotros como cristianos. Por eso ese es lo que nosotros tenemos que anunciar, predicar el mensaje de Jesús y de Jesús entregándose en una cruz. Entonces, de alguna forma, vemos que Dios nos ha llamado también a ser como el profeta Ezequiel. Es interesante que al profeta Ezequiel no lo mandó hacia naciones extranjeras. Dice el texto, si nosotros buscamos en el capítulo 3 de Ezequiel, en los versículos del 4 al 7, en el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 3, los versículos del 4 hasta el 7, dice: otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámales mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas, seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. Es interesante, Dios le dice a Ezequiel, no te estoy mandando a naciones extranjeras, como algunas veces lo hizo con otros profetas. Dios le dice a Ezequiel, te estoy mandando a tu propia nación. Ahí hay un pueblo. Dice, tal vez las otras naciones te escuchen, pero el pueblo de Israel no te va a escuchar. Es un pueblo terco y obstinado. Pero dice, pero a ellos te envío. No a gente de un lenguaje complicado, a tu propia gente que habla tu propio idioma. Hermanos, la misión de Dios tiene que comenzar con nuestra propia gente. La misión de Dios tiene que comenzar en nuestra familia. La misión de Dios está en nuestro trabajo. Ahí también hay gente que necesita de Jesús. La misión de Dios está en nuestra universidad, en nuestro colegio, en nuestro barrio. Ahí hay gente que necesita de Jesús. Hay gente que se ha rebelado en contra de Dios y necesita escuchar la palabra de Dios. Tenemos una misión y como Dios ya le advierte a Ezequiel, la misión no es fácil. Tal vez te van a escuchar, le dice a Ezequiel, tal vez no te van a escuchar. La misión no es fácil, tal vez también la gente nos va a rechazar. Tal vez haya gente que nos insulte por llevar el mensaje que queremos llevar. Pero es nuestra responsabilidad aceptar la misión que tenemos como cristianos. Es interesante, hay una serie de películas, no sé si alguien ha visto estas películas que se llaman Misión Imposible, ¿no? Son de acción, de aventura. Y es interesante, estas películas siempre comienzan de una manera interesante. Siempre hay un mensaje para el protagonista de la película, ¿no? El protagonista siempre recibe un mensaje en donde se le explica la dificultad de la misión que tiene que cumplir. Y siempre al final del mensaje dice, tu misión es si decides aceptarla, ¿no? Siempre comienza así la película. Tu misión es si decides aceptarla. Estaba pensando que el protagonista de estas películas siempre tiene la opción de decidir aceptar la misión, pero también tiene la opción de decidir rechazar la misión. Estaba pensando que cuando somos cristianos, ¿será que tenemos la opción de decidir, bueno, acepto o rechazo la misión? Yo pienso que si somos cristianos, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, la misión es algo que está incluido. Está incluido. Por eso es que la gran comisión, como ya hemos dicho algunas veces, no es una gran opción, una gran sugerencia. Es un mandamiento que Dios nos da. No podemos rechazar la misión. Si somos cristianos, tenemos la misión de llevar la palabra de Dios a las personas que lo necesitan. Pero como había dicho, es una difícil
misión. Entonces, para eso necesitamos, lo primero, lo segundo en el mensaje es, necesitas ponerte en pie. Como habíamos leído en los versículos 1 y 2 del capítulo 2, dice, esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Dice, mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Cuando Dios le dice aquí a Ezequiel que se ponga en pie, es porque en el capítulo anterior, como les había mencionado, Ezequiel tiene una visión extraordinaria de la gloria de Dios. Muchas veces el llamado de Dios a los profetas comienza con eso, con una gran visión de la gloria de Dios. La semana anterior nos enseñaba el pastor Enrique acerca del profeta Isaías también, cómo tuvo esta visión de la gloria de Dios. Igual Ezequiel en el capítulo 1 tiene una gran visión de la gloria de Dios, y al final del capítulo 1 lo que Ezequiel termina es postrándose delante de Dios. En el versículo 28 del capítulo 1 dice, el resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Ezequiel cayó rostro en tierra. Era una opción, una posición de reverencia, ¿sí? Una actitud de adoración. Está rostro en tierra delante de la gloria de Dios. Pero esta vez Dios lo necesitaba de pie. Dios lo necesitaba de pie porque quería que esté listo para cumplir su misión. Por eso le dice, hijo de hombre, ponte en pie. Si somos cristianos, como había mencionado, sabemos que tenemos una misión, pero muchas veces queremos permanecer sentados. A veces queremos permanecer cómodos. Incluso a veces se puede entender mal el Evangelio. Pienso que hay a veces cristianos que han entendido el Evangelio mal y piensan que lo único que Dios quiere es que nosotros tengamos más comodidad. ¿Sí? He conocido cristianos que a veces piensan eso, que lo que Dios quiere es darnos más comodidad, que solo nosotros estemos mejor, que disfrutemos más de la vida y estar más cómodos. Pero cuando yo escucho esto, yo pienso que tal vez no estamos leyendo muy bien los textos bíblicos. Si nosotros vemos en la Biblia lo que Dios quiere de nosotros, yo no creo que Dios quiera darnos comodidad. Saben que la Biblia me muestra que Dios quiere incomodarnos. Dios quiere incomodarnos. Dios quiere que nos pongamos de pie. Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que nos agotemos, muchas veces que nos cansemos haciendo la obra de Dios. A Dios parece que le gusta incomodarnos. Pensemos en la misión de Ezequiel. No fue una misión muy cómoda, que digamos. Pensemos en la misión de los apóstoles de Jesús. No fue una misión muy cómoda. Pensemos en el caso del apóstol Pablo. Todo lo que él atravesó por cumplir su misión no fue muy cómodo. Parece que a Dios le gusta incomodarnos. Pero hermanos, no existe satisfacción más grande en la vida que de vez en cuando agotarnos y cansarnos haciendo la obra de Dios. No existe satisfacción más grande para nuestra vida. Si algún día reconocemos que nos hemos agotado y nos hemos cansado, pero porque hemos estado sirviendo a Dios, haciendo la obra de Dios, no hay satisfacción más grande. Hermanos, ¿alguna vez nos hemos cansado? ¿Alguna vez nos hemos agotado haciendo la obra de Dios? Si usted ha pasado por eso, sabe que no hay satisfacción más grande, no hay paz más grande en nuestro corazón que sentir que estamos desgastándonos nuestras fuerzas, pero por lo que sí tiene significado, por lo que realmente importa en la vida, la obra de nuestro Dios. Cuando Dios le habla al profeta Ezequiel, va a repetir muchas veces la palabra hijo de hombre. Hijo de hombre. Dios le dice muchas veces a Ezequiel en todo el libro, hijo de hombre. Esta era una forma
de mostrarnos que Ezequiel era un ser humano común y corriente. Ezequiel no era un ser sobrenatural, con poderes especiales, no era un ángel. Ezequiel era un ser humano con las mismas debilidades que cualquier ser humano. Ezequiel era un ser humano con las mismas luchas, con las mismas tentaciones, con los mismos momentos de tristeza, de depresión, con las mismas enfermedades que un ser humano puede atravesar. ¿Sí? A Dios le hubiera sido fácil hacer su obra por medio de ángeles, de seres sobrenaturales, pero Él ha decidido hacer su obra por medio de seres humanos, débiles, frágiles, como cada uno de nosotros. Pero para que al final se vea que la gloria es solamente de Dios y no de nosotros. Jesús mismo decidió en algún momento hacerse hombre y aceptar también todas las limitaciones de la naturaleza humana, para darnos ejemplo cómo en medio de la humanidad se puede ser fiel y obedecer a Dios, pero dependiendo de Dios, dependiendo de su poder. Hermanos, debemos aceptar nuestra misión, aunque a veces pensamos es una misión difícil, no voy a poder lograrlo, soy un ser humano con muchas debilidades, con muchas limitaciones. Nosotros solo debemos, como dice el texto, ponernos en pie. Y lo demás hará Dios. Lo demás lo hará Dios. Entonces necesitamos de Dios y lo primero que necesitamos es de la palabra de Dios. Para hacer la obra de Dios necesitamos de la palabra de Dios. Aquí hay un relato bien interesante en Ezequiel 2 que estamos leyendo en los versículos del 8 hasta el 4 ahora. Es bien interesante esto, en los versículos del 8 al 4. Dice: tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir. No seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí, y la mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados, y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Y me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo, y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca, y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y me lo comí, y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo: hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámales mis palabras. Que es bien interesante esta imagen que nos presenta el libro de Ezequiel. El rollo, este rollo que Dios le da a Ezequiel, representaba las palabras mismas de Dios. Lo que Dios quería que anuncie Ezequiel era este rollo. Dice Ezequiel que en un momento vio el rollo lleno de lamentos, lleno de juicios, y es que es así. Si nosotros no vivimos una vida conforme a la palabra de Dios, si estamos viviendo una vida de desobediencia, una vida de rebeldía, en realidad no es bonito leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos confronta cómo está nuestra vida. Entonces es como dice Ezequiel: vi, pero lleno de lamentos, lleno de juicios. Pero cuando Ezequiel coge el rollo y se come el rollo, dice que fue tan dulce como la miel. Porque cuando hacemos nuestra la palabra de Dios, cuando la interiorizamos en nuestro corazón, la palabra de Dios es eso, es algo tan dulce como la miel. Eso es la palabra de Dios. Así deberíamos disfrutarla nosotros, como algo tan dulce como la miel. Me gusta la imagen que pone el libro de tener que comerse el rollo, literalmente tener que comerse la palabra de Dios. Es una imagen, obviamente, pero es muy interesante porque es
similar a lo que Jesús también dijo en alguna ocasión: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso decía Jesús. Y Dios le dice aquí a Ezequiel, le dice: come hasta que te sacies. Interesante, come hasta que no puedas más, come hasta que te sacies de la palabra de Dios. También le dice: come y luego ve a hablarles. Es interesante. Le dice: primero come tú de la palabra y luego ve a hablarles. Esto es muy importante, porque si queremos hablar a otras personas acerca de Dios, nosotros primero tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Si no, es imposible. Si queremos llevar a otras personas que conozcan a Dios, nosotros mismos debemos estar llenos del conocimiento de Dios. Si no, lo que vamos a hablar será imágenes distorsionadas de quién es Dios. Si queremos hablar correctamente, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios cuando tengamos que responder a alguien que nos pida razón de nuestra fe. Cuando tenemos que dar una respuesta, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Hermanos, no hay nada mejor que amar la palabra de Dios. No hay nada mejor que poder sentir en nuestro corazón, así como el profeta, que es tan dulce como la miel, y poder disfrutar de eso cada día. Hermanos, yo no sé cómo están nuestros hábitos de lectura bíblica, pero así como no podemos pasar ningún día sin comer alimento para nuestro cuerpo, no deberíamos dejar pasar ni un solo día sin alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. En la iglesia nosotros tenemos este plan de lectura, que es para leer la Biblia en 3 años. Cada día son pequeñas porciones de la palabra de Dios, pero que si nosotros reflexionamos, meditamos, son un gran alimento para nuestro espíritu. Tenemos un grupo en el WhatsApp donde siempre estamos compartiendo las lecturas, compartiendo comentarios, preguntas, dudas. Y para mí personalmente ha sido un tiempo de gran bendición. A veces los hermanos preguntan, hay cosas que yo no sé, tengo que estudiar y alimentarme más de la palabra de Dios. Yo soy el primer beneficiado de esto, de tener un plan de lectura. Hermanos, yo les motivo, dediquemos cada día para estudiar la palabra de Dios. En el capítulo 3 de Ezequiel, en el versículo 10, dice: luego me dijo: hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón, dice el texto. Necesitamos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Necesitamos la palabra de Dios para conocer lo que tenemos que predicar, conocer lo que tenemos que enseñar, pero necesitamos de la palabra de Dios para tener la guía de Dios en medio de nuestra misión, para saber qué tenemos que hacer, para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Sin eso, la misión de Dios no se puede realizar. Pero lo importante es que Dios nos da de su palabra. Pero al mismo tiempo, Dios nos da de su espíritu para poder comprender su palabra. Y nos da de su espíritu para poder llevarla a la práctica. Y esto es muy interesante, es muy importante esto de llevar a la práctica, porque en el texto, en el versículo 8, dice: tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Es interesante, la misión de Ezequiel no era solamente la de predicar, sino también la de no ser rebelde como ellos. Nuestra misión tiene mucho que ver con nuestro testimonio. Si vamos a hacer una misión en el mundo, no tenemos que vivir como vive el mundo. Nuestra misión involucra también nuestro testimonio, marcar la diferencia. Y esto me lleva a otro punto más, y es que necesitamos del poder de Dios.
La obra de Dios se hace con el poder de Dios. En el versículo, en el 2, cuando Dios ya le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ponte en pie que quiero hablarte, dice, mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí e hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. ¿Saben qué es lo interesante? Dios le dice, hijo de hombre, ponte en pie. Pero vemos aquí que fue el Espíritu de Dios quien hizo que se pusiera de pie. Hasta para ponerse en pie necesitaba del Espíritu de Dios. Hermanos, hasta para ponernos en pie nosotros y estar listos para la obra de Dios necesitamos del Espíritu de Dios. Para todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana necesitamos del Espíritu de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 9, Dios le dice a Ezequiel, te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Qué interesante esto. Dios le había advertido a Ezequiel que la misión va a ser difícil. No te van a escuchar. Son un pueblo rebelde, son un pueblo terco, tienen un corazón duro, pero le dice, pero yo te haré inquebrantable como el diamante. Yo te haré inconmovible como la roca. Es decir, Dios está diciendo, yo mismo te voy a capacitar para que hagas mi obra. Yo mismo te voy a capacitar para que cumplas la misión. ¿Saben que el nombre mismo Ezequiel es un nombre en el idioma hebreo que significa fortalecido por Dios? Porque fue Dios mismo quien lo fortaleció, fue Dios mismo quien lo capacitó para llevar a cabo su misión. Hermanos, Dios no nos va a pedir hacer nada que Él mismo no vaya a capacitarnos para hacerlo. Si Dios nos ha pedido hacer cualquier cosa que nos ha pedido hacer, es porque Él mismo se compromete en capacitarnos. Él mismo se compromete en darnos los dones. Él mismo se compromete en hacernos, como dice Ezequiel, inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. Es interesante, es lo mismo que les decía Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando Jesús les manda en una misión. En Marcos 13, en el versículo 11, Jesús les dice, y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Jesús también les advirtió a sus discípulos que no iba a ser fácil la misión, tampoco les ofreció comodidad, les ofreció incomodarlos. Les dijo, a ustedes les van a arrestar, les van a llevar a juicios, pero dice, en ese momento no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu mismo les dirá lo que tengan que decir. El Espíritu mismo les capacitará para llevar a cabo su misión. Pero como decía, para eso tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Y Dios mismo nos dará las palabras que tenemos que decir. Pero necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está nuestra vida de comunión con Dios, de dependencia a Dios? ¿Cómo están los hábitos espirituales en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Nuestra vida de estudiar la palabra de Dios, de profundizar más nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos buscando cada día ser más llenos del Espíritu de Dios? Hermanos, la misión no es fácil. La misión es difícil. El libro de Ezequiel es un libro muy interesante. Quiero ir concluyendo ya este mensaje. Estamos, como ustedes han visto, hablando de los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, especialmente del llamado que ha hecho Dios para las misiones en los profetas. Y esto es muy interesante, es algo que nos motiva a nosotros
a de alguna manera también tomar ahora la responsabilidad de la misión que tenemos en el mundo, de llevar la palabra de Dios, de proclamar la palabra de Dios en un contexto que todavía no es fácil, en un contexto que todavía es difícil. Hermanos, la misión para Ezequiel le costó su propia vida. La misión para los apóstoles de Jesús les costó su vida. La misión para Pablo le costó su vida. Pero lo importante aquí es que cuando Jesús dejó la gran comisión a sus apóstoles, Mateo 28, 19 y 20, ustedes conocen, Jesús les dijo: hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que yo les he enseñado. Y Jesús les dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión no es fácil. La misión no es fácil, pero la promesa es lo más grande que podemos experimentar. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Dios nos hace. Hermanos, el mensaje que tenemos que predicar es urgente. El mundo necesita de Jesús. Necesita conocer el amor de este Dios que se hizo hombre y murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y Él mismo nos ofrece su palabra, Él mismo nos ofrece de su Espíritu. Nosotros tenemos que ponernos en pie. Y Él mismo se encargará de hacer su obra. Solo quiero leer una frase final. Dice: el Señor nos ha delegado una difícil misión, la cual nosotros debemos aceptar. Para eso debemos ponernos en pie, llenar nuestra mente con la palabra de Dios y estar conscientes de que la obra de Dios se hace con el poder de Dios. Me gustaría que oremos. ¿Qué tal si ahora sí nos ponemos en pie?